Santidad y reino de los cielos. Dos temas que van de la mano. Para comenzar, deseo citar un texto del Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Observen ustedes que nos dice varios temas, ¿sí? Al menos 4 temas se tocan en este versículo. Una de estas cosas es que el reino de Dios se ha acercado, ¿sí? Obviamente no es el primer tema, sino que el primero es el tiempo se ha cumplido, pero voy a arrancar por el segundo. El reino de Dios se ha acercado. Aunque hay una diferencia que ya en su momento hablamos con respecto al Evangelio de Mateo, donde dice el reino de los cielos, se refiere a la misma situación. Pero ¿qué es lo que se ha acercado? Bueno, quien se ha acercado es el creador mismo de todas las cosas y asimismo aquel que sostiene todas las cosas. Este vino al mundo a rescatar a su pueblo. Pero claro, cuando yo digo esto, alguien me podrá decir, bueno, pero vino a rescatar al mundo, pero todavía estamos acá. ¿Cómo se explica? Lo que ocurre es que hoy nos rescata de la situación de destierro de la voluntad de Dios en la cual todos nos encontrábamos. Estábamos desterrados de su voluntad, estábamos bajo el juicio de Caret, de haber sido cortados de su pueblo. De esa situación Él nos rescata hoy, y cuando regrese, en su segunda venida, nos va a llevar a nuestra tierra, a esa tierra de la cual nuestros antepasados salieron en algún momento, la tierra de Israel, ampliada, por supuesto, no con los límites que tiene actualmente el Medinat Israel, el Estado de Israel. Ahora bien, recordemos unas palabras de Mateo, Mateo capítulo 12, versículo 28. Dice, pero si yo por el Espíritu de Elohim echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Elohim, el reino de Dios. Se entiende de esta forma con sencillez que el reino de Dios se condensa, se manifiesta, se expresa en la llegada del Hijo amado a encarnarse entre los hombres. Ahora, en la actualidad, en que el Hijo de Dios se encuentra en el Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo del tabernáculo celestial, que está intercediendo por todos los que se allegan a su sangre redentora. Podemos decir que Él no está directamente con nosotros. Bueno, hoy tenemos la presencia de la persona o la emanación de la Trinidad conocida como Ruach HaKodesh, Espíritu Santo en hebreo. El Espíritu Santo, obrando en la vida de los creyentes, es hoy la manifestación actual del reino de los cielos entre los seres humanos. Por lo cual, esto que dice Marcos 1:15, el reino de Dios se ha acercado y se ha quedado con nosotros. Se acercó cuando el Hijo amado de Dios, que se encarnó como nuestro Señor Yeshua, caminó entre los hombres, y cuando Él se fue al Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo en el tabernáculo celestial, envió precisamente a Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, con lo cual el reino de Dios también se encuentra en este tiempo entre nosotros. Bueno, es preciso que aclare la primera parte del versículo, donde dice el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se ha cumplido? Bueno, Yeshua dijo que de él hablaban la Torá y los profetas. En el profeta Daniel podemos encontrar la respuesta a esta cuestión. Aunque me gusta aclarar algo, quizás no lo sabían, pero gran parte del judaísmo niega que Daniel haya sido un profeta. ¿Saben por qué dicen esto? Porque Daniel profetizó el tiempo exacto en el cual aparecería el Mesías. Y asimismo también el profeta Jeremías, en el capítulo 25, versículo 11, dijo que todo el país quedaría reducido a horror y desolación, y que las naciones servirían al rey de Babilonia durante 70 años. O sea, Jeremías había profetizado 70 años de cautiverio. ¿Por qué es importante esa lectura de Jeremías 25:11? Porque eso que cualquiera de ustedes, y yo mismo, por supuesto, podemos leer en Jeremías 25:11, es lo que leyó Daniel.
Es lo que vemos en Daniel capítulo 9. Es lo mismo que leyó Daniel estando cautivo en Babilonia. Cuando leyó esto, en consecuencia, oró a Yahweh por la libertad de su pueblo y recibió como respuesta la visita del ángel Gabriel. Y Gabriel, asimismo, le reveló, le anunció que 70 semanas estaban determinadas sobre el pueblo y sobre la santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. No sé si han tenido ocasión de meditar en estos versículos. Esto es Daniel capítulo 9, versículos 24 al 26. Pero todo lo que está diciendo Gabriel y que Daniel escribió y nos llega hoy como parte de la profecía de Daniel es tremendo. Fíjense que habla del cumplimiento de un tiempo donde se termina la prevaricación y se pone fin al pecado y se expía, o sea, hay expiación para la iniquidad. ¿La iniquidad qué es? Toda transgresión a la Torá. O sea, Gabriel está anunciando un momento en el cual aparece en el mundo el fin del pecado y el fin de toda transgresión a la Torá. Claro, alguien me dirá, pero ¿se sigue transgrediendo la Torá? Sí, sí, por supuesto. Pero lo que Gabriel anuncia es un momento a partir del cual la transgresión a la Torá, o sea, el pecado, podía ser expiado completamente. No es el momento, por supuesto, de analizar la profecía de Daniel, pero quiero destacar el hecho de que desde que fue dado el decreto para la reconstrucción de Jerusalén y que fueron repatriados los judíos hasta el nacimiento del Mesías, pasaron 490 años. Y observen ustedes que 490 años es el resultado de multiplicar 70 semanas de 7 años. Eso nos da 490. Desde aquel momento pasaron 490 años y debía nacer el Mesías. Y por eso es que, por ejemplo, los llamados magos, que en realidad eran sabios de la Torá, que estaban presentes en Babilonia, se dieron cuenta que se había cumplido el momento en el que debía llegar el Mesías. Y obviamente esto para mis paisanos de la casa de Judá, para el judaísmo, no es un secreto. Ellos sabían y saben al día de hoy que en aquel momento se cumplía el momento del Mesías. ¿Qué explicación dan? Y bueno, dicen que no hubo amor en el pueblo y muchas tonterías que ellos agregan para negar que el Mesías vino cuando la profecía decía que debía venir. Por eso también niegan que Daniel sea un profeta, ¿verdad? La cuestión es que no reconocieron al Mesías que llegó en aquel momento. Bueno, lo otro que nos dice el versículo de Marcos 1:15 es arrepentíos. Esta palabra la hemos visto muchas veces, metanoeite, es un imperativo, es una orden. El imperativo de la palabra metanoias, que yo ya les expliqué que significa un cambio mental que se traduce en dejar de hacer las cosas como se venían haciendo y dar un giro de 180 grados en la vida. Es lo que en hebreo se conoce como teshuvá. Y luego de arrepentidos se nos dice creed en el Evangelio. O sea, en el Evangelio de Marcos se nos da este imperativo de creer en la buena nueva que se nos transmitió. Bien, vamos a ver cómo todo esto se relaciona con la kedushá, con la santidad. ¿Y por qué les digo que estamos vinculados a las porciones de la semana, verdad? Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 6. Dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinai. Habiendo salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinai, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte, y Moshe subió a Elohim, y Yahweh lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los Bene Israel, a los hijos de Israel. Bien, tengamos presente estos textos y veremos cómo luego todo se relaciona. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿de dónde emana la santidad? Si la santidad emanase del hombre, entonces la naturaleza pecaminosa del mismo hombre se habría superado. O sea, si la santidad pudiera surgir como una fuente natural de las personas, entonces se habría superado naturalmente también el pecado que mora en las personas y el sacrificio de Yeshua sería innecesario. Asimismo, si la santidad se consiguiese a través de lecturas o enseñanzas, entonces tampoco sería necesario el sacrificio de Yeshua. Por ejemplo, aprender ética, musar, como le llamamos en hebreo, sería suficiente para ser santos. Y repito, entonces el sacrificio de Yeshua sería innecesario. Si la santidad emanase de los ángeles, entonces estos serían la fuente de la pureza y no ministradores de la voluntad del Eterno. No minimizo con esto la tarea de los ángeles, pero no están en ellos ser la fuente de santidad para el mundo. Sí, tal vez ser guardianes en alguna medida de la santidad, pues al proteger a los hijos de Dios están protegiendo lo que es santo. Si la santidad emanase de las cosas creadas, entonces el pasaje donde Pablo nos indica que la naturaleza ha sido sometida a corrupción, entonces sería incorrecto. O sea, la santidad no puede emanar de una piedra, no puede emanar de un árbol, no puede emanar de un animal. No puede emanar, no puede surgir en forma propia de ninguna cosa creada. Entonces, la santidad no proviene ni emana de ninguna de las cosas pertenecientes a la creación. Ahora, si algo no emana, si algo no surge, si algo no es la fuente, ¿sí? O sea, si ninguna de las cosas creadas puede emanar santidad, entonces quiere decir que la santidad es anterior a la creación misma, anterior a todas las cosas creadas. Y con esto podemos entender que la santidad es un atributo de Dios, que es preexistente a todo lo creado. ¿Y por qué esto es importante? Porque todo lo creado se encuentra sometido a corrupción y a la necesidad de que pase por el fuego purificador. Cuando hablo de todo lo creado, no me refiero exclusivamente a las cosas materiales, porque las creaciones propias del pensamiento humano, como por ejemplo las filosofías, también deben ser pasadas por el fuego. Pero si este fuego purifica, entonces él mismo, o sea, el fuego purificador, no requiere purificación. Por lo cual, la santidad misma no requiere purificación, porque es lo puro. La santidad es el mismo fuego purificador. La santidad entonces es la manifestación de Dios mismo que se presenta como fuego ante el ser humano y con él ante todo lo creado. Por esto, cuando los sacrificios eran presentados, debían pasar por el fuego, que es la santidad misma de Dios. Recuerden ustedes cuando se presentaba el altar, descendía fuego del cielo y quemaba el primer sacrificio. Y ese fuego permanecía y ese fuego subsistía y con ese fuego se encendía el altar. De hecho, puedo marcar algo. Hace unos años, en Jerusalén, se levantó un altar, supuestamente para la gloria de Elohim. Sin embargo, cuando se levantó ese altar, no descendió fuego del cielo. Con lo cual, ese altar no es un altar agradable a Dios. Tal vez cuando el maligno quiera levantar su falso templo en Jerusalén, haga descender fuego del cielo, pretendiendo que en una mentira, que es un fuego que viene de parte de Dios. Asimismo,
La persona o emanación de Yahweh, conocida como Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, tiene como manifestación el ser fuego. Este es el fuego que vemos quemando los sacrificios, que vemos como columna ante los hijos de Israel en el desierto, que vemos como lenguas de fuego repartida en Pentecostés. Y como dije, es evidente entonces que la santidad misma emana desde el mismo Yahweh, no ya de un lugar o cosa determinado, sino del mismo Yahweh. Cuando en el Evangelio de Marcos se nos indica que el reino de Elohim se ha acercado, es que al acercarse Yahweh, el Hijo amado, a los hombres, el Elohim al Estab, la santidad misma presente en Yahweh se acercó a las personas. Pero ustedes bien saben, es notorio, que la santidad no tiene lugar junto al pecado. Podemos recordar lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Recordemos una vez más el texto de Marcos. El tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por esto es fundamental que se cumpla un paso importantísimo de parte del hombre: arrepentirse. Sin arrepentimiento, teshuvá, las personas no pueden acercarse al reino de Elohim, porque éste está pleno en santidad, y quien no se limpia de todo pecado no puede acercarse a la santidad. Ahora bien, todavía falta algo más. El proceso así está incompleto, porque las personas, ustedes, yo, encontrarían que se les dice que el reino de Dios está a la mano, que se arrepientan, porque de otro modo no podrán acercarse a la santidad. Pero alguien se puede preguntar, bueno, pero ¿y cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo hago para ser santo? Si las vidas de los santos han sido en general de una gran pobreza económica o de persecuciones terribles, de martirios, ¿cómo yo puedo alcanzar la santidad requerida para llegar a esta meta? Bueno, la respuesta está al final de ese mismo versículo. Dice, creed en el Evangelio. O sea, la firme convicción, la confianza en la palabra de la buena nueva, la cual determina que todo aquel que cree en Yeshua recibe perdón de pecados e ingresa en la santidad. Pensemos por un instante en lo siguiente. Sabemos que la sangre de Yeshua nos limpia de toda transgresión, de todo pecado. No obstante, hay algo que quiero aclarar. Lo trascendental de esto es la fe puesta en creer en que el sacrificio de Yeshua limpia de todo pecado. O sea, lo esencial es creer en Yeshua. Claro, pareciera que esto que escribo y digo está de más, que se sobreentiende. Sin embargo, quizás nunca se preguntaron acerca de las personas que vivieron, que existieron antes de que Yeshua derrame su sangre, muere y resucite. Claro, hay una respuesta sencilla, y es que existía el remedio de los sacrificios, o sea, para aquellos que estaban en la cobertura de la Torá, o bien que aquellos que no tenían ley serían juzgados sin ley, como nos dice la carta a los romanos. Sin embargo, miren, permítanme mostrar dos ejemplos sencillos que van a dar a entender lo que quiero demostrar. El primero se refiere a un paralítico que luego es sanado. Mateo 9, versículo 2 dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El segundo ejemplo se refiere a la mujer que lo honró con el costoso perfume. Lucas capítulo 7, versículo 48. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Como puede verse, en ambos casos hay perdón de pecados sin el derramamiento de la sangre de Yeshua. Yeshua los perdona, pero todavía no ha habido la cruz. Yeshua los perdona, pero estas personas no estaban sacrificando en el templo. Entonces, ¿esto invalida el hecho de que es necesario creer en el poder reparador, purificador, santificador de la sangre derramada en la cruz? No, por supuesto que no. Porque a través de ello, el Mesías cumplió plenamente con los ritos que él mismo enseñó y que fueron una sombra de lo que había de venir.
Pero lo que sí nos demuestran estos dos ejemplos es que es la fe en la obra de perdón de pecados las que nos libra de la ira venidera. La fe que esas y millones de personas han tenido en el Hijo amado de Dios. Una vez más me quiero detener en la santidad como proveniente de parte de Yahweh. Expliqué antes que Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, manifiesta con fuego la santidad purificadora de Yahweh. Pero nunca tenemos que olvidar que Yahweh es uno, por lo cual la santidad debe verificarse, debe presentarse en las tres personas o emanaciones de la deidad: Padre, Hijo, Ruach HaKodesh. Y para poder afirmar esto que digo, voy a utilizar dos testigos. Isaías capítulo 6, versículo 3 dice: y el uno daba al otro voces diciendo: Kadosh, 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 Yahweh Sebaot, Santo, 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 Yahweh de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Apocalipsis 4:8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Kadosh, 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 Yahweh Sebaot, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Con lo cual, con estos dos testigos vemos que la santidad en Yahweh, que es uno, se ve en Yahweh Padre, en Yahweh Hijo, en Yahweh Ruach HaKodesh. Continuando, es necesario entonces preguntarnos, ¿qué es la santidad? Y saben, quiero comenzar por este punto, porque algunos cometen errores confundiendo la santidad con algunas características humanas o con virtudes. Obvio, esto se relaciona con la santidad misma, pero no son la santidad. Para que se entienda este punto. Por ejemplo, se confunde el ser una persona pacífica con ser una persona santa, o bien ser una persona limpia y ordenada, o bien una persona que tiene grandes logros en la vida. De igual manera, se invierte la cuestión y se piensa que, por ejemplo, una persona con arrebatos de enojo no tiene santidad. O tal vez que una persona un poco desaseada no tenga santidad en su vida. O incluso que un anciano acumulador, lo cual obviamente es un indicativo de desorden y de problemas mentales, no tiene santidad. Pero esto no es así. Esto es confundir atributos, características humanas o virtudes, confundirla con la santidad. Veamos Éxodo capítulo 15, versículo 11. Dice: ¿quién como tú, oh Yahweh, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? La santidad es un estado de pureza en el cual no hay pizca de contaminación, por lo cual precisamente la falta de santidad se va a manifestar en un sinnúmero de impurezas, en pensamientos y en acciones impuras. Y es por esto que en Levítico capítulo 11, versículo 45, en el contexto de establecer lo que es puro y lo impuro, dice: porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Sabemos que la palabra santidad proviene del ibrit kedushá, del hebreo kedushá. Este término, aplicado a nosotros, nos habla de una persona completa, plena, en todo aquello que hace al plan original que Dios tenía para con el ser humano. Pues fue precisamente con el pecado, la distorsión, lo que hizo que el plan original no se llevase adelante. Por lo que una persona que se encamina en la santidad es una persona que se encuentra perfeccionando aquello que Dios quería para el ser humano. Pero no solamente para el ser humano en general, sino para cada persona en particular. Cuando las personas enderezan su vida en un camino de santidad, entonces están reparando lo que a los ojos de Dios estaba destruido. Esa luz original que el Creador pensó en particular para cada uno de nosotros y que producto del pecado en nuestras vidas se despedazó, esa luz se recompone a través del camino de santidad y la persona empieza a completar en su vida esa luz que se había perdido. De esa forma es que las personas vuelven a tener contacto con su Creador. Recordemos que recién leí que sin santidad nadie verá a Dios.
Pues bien, entonces cuando la persona comienza a santificar su vida, está recibiendo ese regalo de los cielos, que es poder acercarse al Creador, volver a Él porque Él volvió a vosotros. Esto es importantísimo, porque el Creador de todas las cosas es, por supuesto, el Creador de la santidad de nuestras vidas, porque la santidad es la presencia misma del Creador en nuestras vidas. Un regalo que el ser humano en santidad posee es poder expresar: diría Yahweh, eres mi refugio. Pensemos en tantas personas que se encuentran refugiándose en el alcohol, en las drogas, en las tristezas, en la depresión, en las amarguras de vida, en los rencores, en los odios. Y pensemos en la alternativa tremenda de poder decir al Creador de todas las cosas: tú eres mi refugio. El lugar al que acudo cuando estoy triste, cuando estoy solo, cuando estoy pensativo o cuando estoy enojado. Por otro lado, es muy importante recordar que lo contrario de la santidad, las impurezas, se pueden manifestar en aquello que perciben nuestros sentidos. Por supuesto, está claro que si somos colocados frente a una imagen que no deseamos a la fuerza, estaremos sin culpa. Pero de lo que aquí se trata es de cuando nuestros sentidos se colocan, entren en propósito de ir en contra de la santidad. Cuando nuestros ojos buscan lo que está prohibido. Cuando nuestros oídos se abocan a escuchar lo que no conviene. Por ejemplo, los chismes, las habladurías. Cuando nuestra boca se deleita con lo que no corresponde o produce palabras que no son las que el Creador desea. Cuando alabamos, por ejemplo, a las criaturas antes que al Creador. Finalmente, la santidad resulta ese verdadero oro que proviene de lo alto, que no tiene corrupción. Por esto es que los enseres del tabernáculo tenían oro. Las tablas que hacían paredes estaban recubiertas de oro. Por esto es que de oro es el incensario que porta el ángel en Apocalipsis, que añade oraciones a los santos. Todo está recubierto de oro porque representa lo más puro, sin mácula, sin imperfecciones. Por esto las calles de la Nueva Jerusalén son de oro, porque el caminar en el templo de Dios no puede realizarse con pecado, con manchas, con imperfecciones. Recordemos el versículo que cité, Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Yahweh, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Qué prodigio podemos ver en nuestras vidas? Que con nosotros se ha cortado una historia de separación del Creador. Durante generaciones, nuestros antepasados se encontraron alejados del Santo de Israel. La mayoría envueltos en la idolatría, la hechicería, la brujería, la santería. Y hoy, ese árbol genealógico ha sufrido un cambio. Una rama que tal vez el mundo imaginaba que estaba destinada al fracaso espiritual, se ha transformado en la nueva rama que traerá nuevos frutos. Yahweh ha hecho el prodigio de reconducir nuestro destino. Si pensamos que durante miles de años nuestros antepasados se encontraron alejados del Dios verdadero, del Santo de Israel, y ahora hemos vuelto al redil, ¿qué mayor prodigio podemos desear en nuestras vidas? Miles de años perdidos y ahora ser ovejas encontradas. Ahora, cuando hablamos, nuestras bocas pueden estar llenas de toda palabra que proviene directamente de la mente de Dios. Pueden estar llenas de todo pensamiento puro y noble. Nuestras bocas pueden hablar la luz del Creador. De ser simples parias sin patria, sin Dios, sin reino, sin esperanza, incompletos, ahora tenemos la posibilidad de ser personas verdaderas, completas. Nuestras bocas pueden decir dichos de vida y luz. Podemos decir que estamos en una vida de luz. Juan 12:36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Yeshua y se fue y se ocultó de ellos. Ahora, ¿en qué momento los hombres reciben la confirmación de la santidad? Históricamente en la festividad de Shavuot, cuando el mover del espíritu de santidad llegó a impregnar la vida de los creyentes. Y ello ocurre luego de la partida de nuestro Señor. ¿Qué indica esto? Que esto está vigente para nuestras vidas.
El poder santificador de Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, está presente para cada uno de nosotros. ¿Qué pide? Requiere la confianza ciega, absoluta, de creer que el sacrificio de Yeshua, visible en sus dolores, en sus llagas, en su sangre derramada, nos puede limpiar de todo pecado, de toda transgresión a la Torá. Ahora, es necesario hacernos una pregunta. ¿Reconocemos la verdad? Alguien dirá, ¿por qué ahora, hablando de santidad, empiezo con este tema? Porque para reconocer la verdad es necesario que estemos conectados con el Creador. Nos preocupamos de la necesidad de traer nuevas almas al camino del Señor, y eso es bueno. También es bueno trabajar en las almas que se encuentran entre nosotros y que han sido robadas al mundo. Pensemos esto. Siempre tratamos de traer almas nuevas, y está bien, está muy bien, porque tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Pero también está bien trabajar en las almas de aquellos que se encuentran entre nosotros y que han sido robadas al mundo, que nosotros, sirviendo al Señor, hemos permitido que les sean robadas al mundo. Aquellos que se lograron rescatar de las llamas de la perdición. Y también, por supuesto, es bueno trabajar en nuestras almas. Nuestras almas, para encontrarse en santidad, tienen que estar llenas de la verdad, lo cual también es estar llenos de Yeshua. Entonces, como tarea espiritual, tenemos que buscar la verdad en todas las cosas. La verdad es la presencia del Salvador en los diferentes eventos de nuestra vida. ¿Y por qué hago hincapié en la necesidad de buscar y encontrar la verdad de todas las cosas? Porque el enemigo de Dios es precisamente el padre de toda mentira. Y nuestro Padre es el Padre de Yeshua, quien dijo que es la verdad. Entonces, o bien nos centramos en la mentira, o bien nos centramos en la verdad. La verdad debe encontrarse presente en nuestros actos. Diariamente la vida nos enfrenta a muchas situaciones en las cuales se mezcla la verdad con la mentira. Una de las cosas que más ocurren es que las personas quieran ocultar sus errores. Esto, por ejemplo, se da mucho en el ámbito laboral. Las personas tratan de ocultar sus errores para evitar reprimendas. Y claro, desde siempre, partiendo de una forma de dirección equivocada, se ha castigado el error. Lo que debe castigarse es la mala intención, la negligencia. Pero se da que los malos patrones, los malos jefes, los malos semejantes, ¿sí?, castigan el error. Ahora, ¿por qué digo que está mal castigar el error? Porque la existencia del error revela algo que estaba oculto, revela algo que no se veía. Miren, perdónenme que voy a dar un ejemplo muy mundano tal vez, pero supongamos que somos jefes en algún lugar y le encomendamos la tarea a un operario, a un empleado, de cerrar una llave de paso de gas. Y esta persona lo va a hacer como lo haría, por ejemplo, con una canilla, ¿sí?, con un grifo. Repito, para que se entienda el ejemplo que quiero dar, y verán que es un ejemplo interesante. Soy jefe en un lugar y le doy la orden a alguien de que cierre una llave de paso de gas. Esta persona, cumpliendo la orden, va y lo va a hacer como lo hace con una canilla, con un grifo. ¿Cómo se cierra un grifo? Bueno, en el sentido de las agujas del reloj. Pero resulta que la llave de paso de gas se cierra girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Y por desconocimiento lo hace de una forma incorrecta y se produce un percance. Esto, a un buen jefe, lo va a conducir a muchas cosas y a un mal jefe lo va a conducir a otras. Esto tiene que conducir a muchas cosas, pero nunca a una sanción al operario. Si es que quedó vivo y la cosa no explotó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el error que cometió revela cosas. Revela que la persona, en primer lugar, no fue capacitada adecuadamente, no se le enseñó cómo había que cerrar una llave de gas. Revela también que quien lo colocó en esa tarea no tomó los recaudos de saber si conocía la forma de cerrar la válvula. Y revela también la necesidad de hacer algún tipo de dispositivo que evite que se cierre esa válvula en forma incorrecta, ¿sí? Bueno, esto, lo que les estoy diciendo, no es un ejemplo tonto. Esto en realidad
condujo a que se crearan las válvulas de seguridad que tienen los hospitales, de seguridad y bloqueo, ¿sí? Las válvulas de gas en los hospitales tienen una forma de seguridad que evita que se cierren mal. Me gustó traer este ejemplo mundano porque esto nos muestra que un error no debe penarse. Un error debe conducir a analizar el por qué se ha producido este error. Pero en general, los errores por ignorancia de las personas son castigados, en lugar de entenderlo como una oportunidad de mejora. Y como generalmente es castigado, las personas lo ocultan. Tenemos el deber de procurar que los errores en ese aspecto no sean castigados. Ojo, digo errores y no la negligencia o la mala voluntad. Es más, es necesario valorar, por ejemplo, cuando las personas reconocen que se han equivocado. ¿Por qué? Porque la revelación del error trae luz a la situación. El error que se oculta en oscuridad está fuera de la luz. El error se oculta en la oscuridad. La verdad se revela con la presencia de la luz. Y esto también es santidad. Para ser más explícito, ¿por qué ahora hablo del error? Porque los errores en nuestras vidas, en hechos en los cuales terminamos pecando, también son algo que debe ser quemado por Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. No debemos ni podemos ocultar nuestros errores al Creador. Piensen por un instante que tenemos la posibilidad de poner orden en todas las áreas de nuestra vida a través de la confesión, a través de ese acto en el cual nos sinceramos con nuestro Padre Celestial, a través de ese acto en el cual reconocemos nuestra condición pecadora y pedimos su limpieza. Recuerden que comencé esta parte de la charla haciendo una pregunta. ¿Reconocemos la verdad? Es que el mundo está tan sumido en la mentira que pareciera que ver la verdad es casi imposible. Voy a dar otro ejemplo, si se me permite. En el ámbito del comercio, una gran cantidad de vendedores mienten. Lo sé porque fui vendedor durante muchos años de mi vida y luché contra la mentira que se me trataba de inculcar para vender. Tuve supervisores que mandaban a sus vendedores a mentir deliberadamente. Y esto está sencillamente mal. En lugar de mentir, el vendedor tiene que agilizar sus argumentos, tiene que buscar satisfacer la necesidad del cliente, tiene que adecuar, por ejemplo, su propuesta a las posibilidades del consumidor y tantas técnicas de venta. O sea, hoy no es una clase de venta. Pero lo importante es ver que esto no es algo imposible. Es algo que agrega valor a nuestro trabajo, a la compañía o al emprendimiento personal que representamos. Tenemos entre nosotros a un abogado que no miente. De más está que decir su nombre, todos lo conocen. Bueno, al que honra, honra. Tenemos a Carlos, quien ha recibido premios por su conducta, ¿sí? Por su buen nombre. Tenemos el deber de ser así. Tantos abogados y, bueno, vendedores, como dije, mentirosos, que saben que los clientes de abogados y de vendedores ya no reconocen la verdad. Piensan que todos los vendedores y todos los abogados son mentirosos. Es más, el vendedor mismo no se reconoce, porque seguramente cuando empezó a trabajar en el rubro era honesto, pero las necesidades y los malos consejos, eso que ahora llaman coaching, lo condujeron a esa situación actual de mentiroso. Parece que estas cosas de las que hablo son poco espirituales. No estoy citando tantos pasajes bíblicos ni descifrando palabras desconocidas, pero es una realidad que se infringe el octavo mandamiento a cada paso. Quizás alguien no se dio cuenta, pero no hay un mandamiento que diga literalmente no mentirás. Todos decimos que hay un mandamiento que dice no mentirás, pero sin embargo literalmente no hay un mandamiento que diga no mentirás, sino que Éxodo 20:16 habla de no traer contra el prójimo un falso testimonio o un testigo falso. Sin embargo, está claro que la idea contenida es la de la mentira. Por eso es que el Salmo 101, versículo 7 dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Y una mentira también es enseñar una falsa doctrina. Permítanme que robe un minuto más y les dé un ejemplo. Hace unos días un hermano me mostró
a una falsa maestra, lo tengo que decir claramente, una jovencita que agregando a su trabajo todas las virtudes y actitudes de un streamer, hizo un escenario en internet, puso libros atrás, que es algo que les encanta a los que pretenden ser maestros, les encanta poner bibliotecas atrás, que den la idea de que ellos leen. Puso un micrófono de esos espectaculares y carísimos, ¿no?, que usan los streamers y los youtubers, y pretendió enseñar pasajes bíblicos explicando la gematría, el valor numérico de las palabras, y enseñando el secreto oculto, el secreto sod contenido en esos versículos. ¿Y saben qué? Es una falsa maestra, porque enseñó algo que no debía ser enseñado. Porque la propia Torá dice que hay cosas a las cuales hay que colocarles un cerco. Si yo me pusiera a enseñar todas las cuestiones sod, secretas de la Biblia, estaría cometiendo no ya un error, sino un pecado. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está preparado para todas las cosas. Pablo mismo nos enseña que hay personas que están preparadas para la leche espiritual, no para la vianda. Y esta persona, esta jovencita, de la cual podría decir muchas cosas, está pretendiendo dar vianda a personas tal vez no preparadas para ello. ¿Y saben lo que nos dice la Torá? Que hay que colocar un cerco en los techos de nuestras casas. ¿Para qué? Para que la persona no caiga y su sangre sea sobre nosotros. Si yo enseño cosas que no deben ser enseñadas, no me estoy colocando un cerco a mi propia cabeza, porque la bait, la casa, el techo de la casa, está representando la cabeza, el conocimiento. Si yo no me coloco en determinados momentos un cerco al conocimiento y enseño todo como quien enseña, no sé, álgebra superior a un niño de tercer grado, quizás estoy provocando que se derrame sangre. Por lo cual pido a Yahweh que cierre esa boca que está enseñando falsedad, que está enseñando una doctrina que no corresponde. ¿Saben qué? Quien está detrás de esas enseñanzas no es otro que Satanás, no es otro que el maligno, no es otro que el diablo. Recuerden ustedes con qué tienta el diablo a nuestra madre, a Eva. La tentó con un conocimiento que Dios no quería que tuviera. Recuerden, queridos hermanos, que el conocimiento que otros no tienen es una tentación en nuestras manos. Aunque no es fácil, reconocer la mentira no es imposible. Pero para reconocer la verdad en el mentiroso, quizás debamos reconocer previamente la mentira en nosotros mismos. Mucho podemos hacer para alcanzar la santidad, pero nada se puede alcanzar si previamente no reconocemos nuestra condición de pecadores. Como vimos en el Evangelio de Marcos, es necesario arrepentirse, y para arrepentirse es necesario tener convicción de pecado. No nos podemos arrepentir de aquello que no creamos que tenemos que arrepentirnos. Tenemos que reconocernos como pecadores. Hoy, yo también, quienes están escuchando, hoy, reconocernos como pecadores, reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos mirado cosas que no debíamos mirar, reconocer que hemos visto escenas de violencia que no debíamos ver, escenas sexuales que no debíamos ver, imágenes, fotografías, que hemos tenido pensamientos que no debíamos tener, que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestras manos se han inclinado a aquello que no debían inclinarse. Si alguien dice, no, mi vida no es así, está siendo mentiroso a Elohim. Quizás algunos más, algunos menos, todos tenemos pecados en nuestras vidas. Lo primero es tener esa convicción de pecado y luego arrepentirse. Y esto no ocurre una vez al año, ¿eh? Quizás alguien se haya confundido con Yom Kippur, con Yom Kippurín, con aquel día del perdón. El pecado está presente todos los días y el perdón de pecado está presente todos los días. Yom Kippurim, el día del perdón, nos habla del pecado nacional y nos habla de un día especial
de relación con Yahweh. Pero el pecado está a la puerta. El pecado está todos los días en nuestras vidas. Por eso es preciso tener convicción de pecado y arrepentirse. Darnos cuenta que somos pecadores y que esa condición no permitiría tener comunión con Él. Mi invitación es a que cada uno aproveche la oportunidad que brinda el Creador de estar a cuentas con Él. Arrepentimiento, pedir perdón por los pecados y recibir por fe la limpieza espiritual, que es en definitiva la santidad sin la cual nadie verá a su Creador.